En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, tratando los motivos técnicos por los cuales está cayendo y los niveles a los que podemos esperar el precio. Bueno, voy a ir directamente al grano. Bitcoin ahora mismo, en este preciso instante, a las 6 de la mañana que estoy grabando este vídeo, está cayendo un 1,74%. Esto no es realmente un problema. Tampoco es un problema que hace unos días, la semana pasada, cayera un 3,93%. Primero, ni es algo raro que un activo como puede ser Bitcoin caiga varios días seguidos. Y segundo, para Bitcoin un 1 y pico, un 4%. Bueno, no son cifras extremadamente complicadas. El tema se complica en el momento en el cual empezamos a interrelacionar el gráfico semanal, el gráfico diario y el gráfico de 4 horas. Para empezar, y empezando por el gráfico más grande, ya comentamos hace unas semanas que había un problema en desacelerar en los niveles en los cuales estábamos desacelerando. Esto es así y es que la desaceleración, como siempre, es el paso previo al giro. Estuvimos hablando de ello, si os acordáis, podéis ir a los vídeos de mitades de julio, finales de julio, pero además, esto se agravaba en el momento en el cual no solo estábamos en máximos históricos, que esto es anecdótico, sino que encontrábamos varios niveles de resistencia. Niveles a corto plazo, como es uniendo los máximos del 16 de diciembre del año pasado y del 20 de enero de este mismo año, y niveles más a largo plazo, como es uniendo los máximos de abril del 21 y de noviembre del propio 21, ya que trazando esta diagonal el precio estaba rechazando, o más que rechazando, le estaba costando romper o estaba desacelerando, que a grandes rasgos es lo mismo, en el momento en el cual intentaba romperlos, ¿no? Esto era algo negativo, era algo que no nos hacía ningún tipo de gracia, pero la realidad es que primero, el precio, del mismo modo que le costaba romperlos para al alza, le costaba girar para abajo. Esto lo más normal es que después de esta vela de aquí, ya para empezar, tenemos una desaceleración bastante clara, pues formáramos un movimiento correctivo. El precio no solo no formó ese movimiento correctivo, sino que formó un movimiento de desaceleración que durante parte de la semana terminó envolviendo el cuerpo de la vela anterior. Pero en vez de seguir con la estructura, volvió a formar un movimiento, en este caso ya bastante bajista, envolviendo la vela anterior y la anterior de la anterior, quedándose a la mitad de la última gran vela ascendente. Pero en vez, de nuevo, de continuar con la dirección, vuelve a formar una envolvente alcista. Es decir, y luego vuelve a desacelerar, que es la semana pasada. Es decir, del mismo modo que se comenta, oye, le está costando romper al alza, también le está costando romper a la baja. Y el punto o la virtud la teníamos en gráfico diario. Fijaros que aquí ya en gráfico semanal tenemos algo bastante claro. Un movimiento donde los máximos o las zonas del cuerpo, ya sea el cierre del cuerpo o la apertura del cuerpo, si es si es una vela bajista es la apertura, si es una vela alcista es el cierre, se frena en los 120.000, pero no vemos mucho más. Sin embargo, en gráfico diario sí que veíamos lo que estaba ocurriendo y era esta estructura de impulso, movimiento correctivo y probable continuación. Ahora bien, acordaos cuando estábamos hablando, si esto se alarga demasiado, que es lo que terminó ocurriendo, incluso pusimos una fecha, era un miércoles, el precio lo más probable es que entre en un rango y sí, pueda continuar al alza, pero también pueda continuar a la baja. Entonces, terminamos rompiendo a la baja, atacamos la zona de máximos anteriores que estuvimos comentando como pullback, ya que sabíamos que el precio de Bitcoin lo que suele hacer es que cuando rompe un nivel de máximos, luego lo que hace es testearlo como soporte. En este caso, este nivel de máximos no se testeó, pero los anteriores niveles de máximos sí que se han estado testeando constantemente durante todo el ciclo, con lo cual, después de romper estos máximos, los testeamos como soporte. Y si ahora el precio entra en una estructura así, que ahora hablaremos de ello, lo más probable es que cuando arranquemos, luego volvamos a testearlos. Así es, porque así es lo más probable dentro de toda esta estructura. No solo en este mercado, sino también en los anteriores.
El punto es que después de testear y de levantarse, después de atacar los mínimos anteriores del rango y de no terminar de caer, después de situarse por encima del rango, después de volver a intentar romper por encima de este nivel, el precio, el 13 de agosto de la semana pasada, no solo rompe por encima de un nivel que había intentado romper en una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis y en 7 ocasiones, era la octava vez que intentaba romper por encima de este nivel, cotizando por encima del mismo, no solo rompe, sino que también cierra, y esto fue algo positivo. Pero recomiendo que vayáis a este vídeo porque literalmente lo que comento es, vale, hemos hecho algo difícil porque no lo habíamos hecho hasta ahora, que es romper y cerrar. Falta el tercer paso, que es confirmar. Todo lo que no sea confirmar por encima de este nivel nos implica atacar directamente de nuevo la parte interna del rango. Y cuando atacas la parte interna, ya que estás en el rango, lo más probable es que ataques la parte inferior. En este caso, el rango, al ser tan cerrado entre la parte superior y la parte inferior, hay solo, vamos a calcularlo, un total de 2.500 puntos. Bueno, pues es un rango que no es un problema, ¿no? Que te metas dentro y pases de arriba a abajo porque hay solo 2.500 puntos, que es un 2% aproximadamente. Pero bueno, técnicamente hablando es la definición. No entendemos de medidas, entendemos de patrones. Y en este caso el patrón es que si haces una falsa ruptura y te metes dentro del nivel que has roto, lo más probable es que si es un rango ataques la parte adversa de ese rango, ¿no? Entonces el punto es que hemos estado desacelerando durante varios días ya en esa parte hasta que hemos terminado formando la vela en la cual nos encontramos hoy. Estos son los motivos por los cuales nos hemos encontrado en esta tesitura, pasando de gráfico semanal a gráfico diario. Ahora hablaremos de gráfico de 4 horas porque es el nivel clave ahora mismo, pero esto es el motivo por el cual estamos donde estamos. La realidad es que del mismo modo que hemos exigido ruptura, cierre, confirmación por encima de unos niveles específicos, ahora tenemos que exigir lo mismo. El precio ha formado una única vela bajista, ha formado luego 3 velas de desaceleración y ahora está formando una vela bajista de nuevo. Pero es una vela que lleva 4 horas. Aún le quedan 20 horas a esta vela. Fijaros, aquí pone 19 horas y 38 minutos. Son las 6:15 de la mañana. O sea, es muy pronto aún. 6:15 para mi uso horario, UTC+2, pero bueno, cada uno tendrá su hora, ¿no? Independientemente de ello, a esta vela le quedan 20 horas aún para cerrar. Es decir, no podemos de ningún modo esperar o ya empezar a hablar de consecuencias negativas sin que esto se haya confirmado. ¿Qué ocurriría en el hecho de que esto, en el momento en el cual esto se confirmara? Bueno, como mínimo podemos atacar la zona de máximos anteriores, de nuevo esta zona entre los 110 y 111. No sería algo problemático, pasaríamos de formar un pullback diario, que es lo que formamos aquí y que es lo que no se ve en gráfico semanal. Aquí no hay ningún pullback en gráfico semanal. ¿Qué hay solo? Una desaceleración. Bueno, pues pasaríamos de formar un pullback diario, que es esta caída de aquí, que en gráfico semanal se ve como una única vela bajista de un 4,36% abajo, a formar un pullback semanal. ¿Qué es un pullback semanal? Pues un pullback semanal es tanto esto de aquí como esto de aquí. Es decir, es tanto venirnos a romper la bull market support band como venirnos a por los mínimos anteriores. ¿Os acordáis del patrón técnico que comentábamos en el que el precio durante el último trimestre de los últimos 3 años formaba un movimiento desaceleraba y formaba un movimiento bajista que rompía la bull market support band antes de explotar, desaceleraba y formaba un movimiento bajista, formaba un movimiento bajista aquí antes de explotar? Pues bueno, podría ser ese patrón de desaceleración, formar ese movimiento bajista y luego ya explotar. Que encaja a la perfección también con la estructura en la cual el mes de julio y el mes de agosto forman un movimiento alcista, luego se forma un pullback en septiembre y luego continuamos con la tendencia fuerte. Sería bastante similar y encajarían bastante bien los patrones. El punto es, oye Alex, ¿pero de qué depende entonces? Porque has dicho, no, puede formar un pullback diario o un pullback semanal y ya está. Bueno, pues depende de lo siguiente. Depende
de cómo se vayan alineando las otras temporalidades. En este caso, el gráfico de 4 horas. ¿Os acordáis también? Claro, perdón que diga tanto, os acordáis, pero son cosas que hemos estado comentando durante esta semana y media anterior. Comentamos, no os preocupéis cuando el precio estaba cayendo, porque lo único que puede hacer que esto alargue el movimiento bajista es que rompamos los mínimos anteriores. ¿Por qué? Pues porque una tendencia alcista, que es lo que estamos viendo o lo que estábamos viendo en 4 horas, se basa en una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Para tú dejar atrás la tendencia alcista, ¿qué tienes que hacer? Pues en el momento en el cual caes, o rompes el mínimo anterior, o en el momento en el cual subes, te quedas por debajo del máximo anterior. ¿Por qué? Pues porque hay dos formas, ¿no? Hay la forma número 1 y pasa de tendencia alcista a tendencia bajista, o hay la forma número 2, pasas de tendencia alcista a tendencia bajista. Es decir, o con un doble techo barra máximo decreciente o con un mínimo decreciente. Simple. ¿Qué es lo que terminamos haciendo? Pues nuevo mínimo creciente, continuación, falsa ruptura de nuevo por encima de los máximos anteriores, cambio de estructura. ¿Qué es lo que hizo el precio? ¿Rompió los máximos anteriores? Sí. ¿Generó un mínimo creciente? Sí. ¿Qué es lo que termina haciendo? Como digo, venirse a romper el mínimo último que había formado. Y a partir de aquí hizo un pullback y una continuación. Hizo un pullback y una continuación. Es decir, ha formado un cambio de estructura. Entonces, el punto que determinará si simplemente es un pullback diario, que es lo que ya estamos viendo, o si es un pullback semanal, es que esto que está ocurriendo en gráfico de 4 horas ocurra en gráfico diario. Con lo cual, vamos a identificar máximos y mínimos. Los últimos mínimos son esta zona de aquí, los 98.000. Son esta zona de aquí, los 112.000. Y bueno, ya no nos vamos a ir más para atrás. Los últimos máximos, ¿cuáles son? Bueno, esta zona de aquí ya está. Este es el último máximo. Así que el precio, dejando de lado el penúltimo mínimo y focalizándonos en los dos últimos mínimos, o sea, en el último mínimo y último máximo, para que esto se convierta en un pullback semanal, en un movimiento bajista que veamos claramente en gráfico semanal, o tenemos que romper los mínimos anteriores en gráfico diario, situándonos por debajo de los 112.000, o el gráfico puede subir y formar un máximo decreciente y quedarse por debajo de los 124.000. Estos dos escenarios nos llevan a un pullback semanal. Todo lo que no sea uno de estos dos escenarios, por ejemplo, Bitcoin desde la apertura del día de hoy, puede caer durante el día de hoy un 5% y que aquí no ocurra nada, porque simplemente viene a esta zona de aquí, mínimos, doble suelo y se levanta. Ya está. O puede dejar de caer hoy y desde estos mínimos en los cuales estamos ahora, o desde los mínimos del día de hoy, subir un 7% y que esto tampoco implique nada. ¿Por qué? Porque aunque caigamos hasta los mínimos anteriores, aún podemos hacer un doble suelo y levantarnos. Y aunque subamos hasta esta zona de aquí un 7%, aún podemos hacer un máximo decreciente y con lo cual haber cambiado la estructura. Así que lo que está claro es esta falta de fuerza, que esto ya vimos hace unos días, no por la vela bajista, que también ayudó a ver esta falta de fuerza alcista, sino porque simplemente confirmó una no confirmación, valga la redundancia, de la ruptura de esta zona tan importante. Pero a partir de aquí es entender la magnitud que puede alcanzar esta estructura. Y del mismo modo que en 4 horas tenemos un cambio de tendencia claro que ha provocado un pullback en gráfico diario, si el gráfico diario forma un cambio de tendencia, formará un pullback en gráfico semanal. Lo que está claro es que ya estamos dentro del escenario negativo, entre comillas, negativo número 1. Y es el pullback diario. Ahora veremos si este pullback diario se convierte en un cambio de tendencia en diario que arrastra a formar un pullback al gráfico semanal. Independientemente de esto, y con esto ya termino, estamos viendo
cambios claros, estructuras dentro de mercado distintas. Si yo pongo el gráfico total, esto ya lo analizamos en Telegram la semana pasada, y venimos aquí al gráfico de 4 horas, veréis que hay varias franjas sombreadas, y si pongo la dominancia de Bitcoin encima, nos damos cuenta de que estas franjas sombreadas indican momentos en los cuales la dominancia de Bitcoin ha formado un movimiento impulsivo, ¿no? Básicamente estas dos franjas sombreadas de aquí. Y esto, ¿por qué es importante? Es importante porque anteriormente la dominancia de Bitcoin, fijaros que constantemente subía. Solo tuvo una fase de mercado bajista en mayo de este mismo año, fase bajista importante, pero en todos y cada uno de los registros anteriores, hiciera lo que hiciera Total, lo voy a poner en gráfico diario para verlo un poquito mejor, hiciera lo que hiciera Total, la dominancia de Bitcoin subía. Total caía con fuerza, la dominancia de Bitcoin subía. Total subía con fuerza, la dominancia de Bitcoin subía. Únicamente hubo una pequeña fase de mercado en la cual la dominancia de Bitcoin cayó. A ver, claro, si nos vamos a diciembre del año pasado, pues también vamos viendo, ¿no? Me refiero a los últimos meses. Únicamente hubo una fase de mercado de mayo a mayo, porque fueron varios días de mayo, la primera semana, en los cuales la dominancia de Bitcoin perdió fuerza. Sin embargo, recientemente, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que estas últimas semanas solo ha tenido 2 fases de mercado alcistas la dominancia de Bitcoin. Y ha ocurrido lo inverso. Total subía, la dominancia de Bitcoin caía. Total caía en medio, la dominancia de Bitcoin caía más. Total, en este caso, caía mucho, la dominancia de Bitcoin caía. Total se recuperaba y subía, la dominancia de Bitcoin seguía cayendo. Total llegaba a un mínimo y empezaba a subir, la dominancia de Bitcoin seguía cayendo. Y así sucesivamente. Solo hemos tenido 2 fases de mercado, 2 pequeños momentos, un poco horizontal y un movimiento bajista claro, donde Total ha caído y la dominancia de Bitcoin ha aprovechado para ganar partida. ¿Por qué esto es importante? Porque se están girando las tornas. Hasta ahora, hiciera lo que hiciera Total, que Total es la capitalización total del mercado, la dominancia de Bitcoin lo que hacía era subir. Pero lo que estamos viendo ahora es que haga lo que haga Total, la dominancia de Bitcoin lo que hace es caer. Con lo cual la gente aprovecha las subidas para quitar pasta de Bitcoin y meterla en otros activos dentro del total, pero es que si cae el mercado también hace lo mismo. Aprovechan las subidas y las caídas para llevar más dinero a otro tipo de activos, como puede ser Ethereum, como puede ser USDT o como puede ser tanto Cardano como la altcoin de turno que sale y nace nueva y va a hacer un % durante los próximos meses. Sea lo que sea, Total es un gráfico muy genérico, pero nos da información general y nos permite ver que, de algún modo, la orientación o las preferencias que está teniendo la gente ahora mismo a la hora de invertir su dinero están de alguna forma empezando a cambiar. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés, cursos, tutoriales, formaciones, estrategias de trading, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.